¿Qué tal a todos? Excelente domingo. Esperemos que estén muy a gusto en sus casas, aunque tenemos esta contingencia sanitaria, estemos todos en familia. Vamos antes a hacer una oración. Le voy a pedir yo a mi esposa que ella haga la oración inicial. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor, para que tú, Señor, haz la obra, Señor, en esta tarde, Señor, cada familia que está escuchando, Señor. Gracias, Señor, por los medios, Señor, que tú nos has dado de poder transmitir, Señor, a todos, Señor, los que están escuchando, Señor. Pedimos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, que tú tomes control y que, Señor, que hacemos, Señor, tu voluntad para que ese mensaje llegue, Señor, a todos que quieren escuchar. Gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues ya se les dieron algunas instrucciones referente a cómo ingresar al link para la alabanza, para tener un tiempo de alabanza. Así que vamos a ir a ese tiempo y vamos a iniciar después. Para reproducir las canciones de alabanza, si estás viendo este video desde la plataforma de Facebook, lo único que tienes que hacer es ponerle pausa al video, dirigirte a la parte de arriba donde está la descripción del video y darle clic al enlace. Una vez dentro del enlace, dale clic en reproducir todas las canciones. Si estás viendo esta transmisión en vivo desde la plataforma de YouTube, lo único que tienes que hacer es ponerle pausa, dirigirte abajo al área de descripción, darle en mostrar más y darle clic al enlace. Una vez dentro del enlace, dale clic en reproducir todas. Bueno, espero que hayan pasado un buen tiempo en familia, en adoración, en alabanza. Y bueno, ahora vamos a la palabra, directamente vamos a ella. Y bueno, es una palabra que también va dirigida a darnos ánimo en este tiempo de contingencia sanitaria por el COVID-19. Todavía continúa y va a continuar todavía durante algunas semanas, incluso meses. Así que vamos a abrir y les invito a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 14, versículo 22 al 33. Muy bien, ahí en Mateo, este capítulo o versículos que vamos a leer, habla sobre cuando Jesús camina sobre el mar, un hecho sobrenatural muy, muy evidente, un milagro muy evidente, pero hay muchas cosas que aprender de él. Yo creo que es uno de los pasajes donde más enseñanzas o predicaciones se han hecho sobre este pasaje. Vamos a leerlo, dice así. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Es muy importante ver este punto. El viento les era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tengan ánimo, yo soy, no teman. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Esto también hay que recalcarlo. Tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios.
¿Qué podemos aprender de este pasaje? Hay muchas enseñanzas, como les decía previamente, pero vemos aquí un pasaje muy ilustrativo. El contexto, si podemos ver, es cuando Jesús enseña a la multitud y alimenta a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y después de este suceso, de este milagro de multiplicación, dice que sus discípulos entraron a la barca y se adelantaron mientras Jesús se quedó un tiempo a orar en el monte y literalmente lo dejaron, o sea, no lo esperaron, dijeron, ya el Señor que llegue como pueda. Pero resulta que en el mar de Galilea presentan una tormenta, una fuerte tormenta, no lo dice como tal, pero por lo que dice ahí, dice que veían, era azotada la barca por las olas y el viento les era contrario. Y vaya, Jesús, es un milagro el que haya caminado sobre el mar y se haya acercado a ellos, y vemos lo que Pedro hizo, ¿verdad? Vamos ahorita a analizarlo, pero Pedro en verdad tiene un gesto de valentía al querer también caminar, aunque después pues vemos el resultado. Pero vamos a analizarlo y vamos a aplicarlo a este tiempo. Nosotros podemos ver en este pasaje que Jesús se queda a orar solo. Después de haber hecho algo muy interesante, muy importante, que es alimentar a 5,000 personas, Jesús tiene deseos de estar solo, deseos de estar con su Padre, y se queda solo y los discípulos toman la barca y se van. Yo creo que aquí podemos aprender algo muy interesante y muy importante. Antes de algún acontecimiento, como es el que este pasaje describe, un milagro, antes de un milagro, siempre tenemos nosotros que orar. O para ver nosotros un milagro, este milagro tiene que ser precedido por la oración. Siempre es importante, amados, que en este tiempo de contingencia estemos nosotros en ayuno, en oración. Algunos nos hemos puesto de acuerdo. Ya ahorita en redes algunos pastores están convocando también a un ayuno conjunto, a una oración conjunta. Está muy bien. ¿Por qué? Porque todo milagro va precedido siempre de oración. Nosotros queremos ver que esta contingencia pase y le estamos pidiendo al Señor que pase. Tenemos que orar. Tenemos que pedirle al Padre en el nombre de Jesús que esta contingencia pueda pasar lo más pronto posible. Y después pues vemos cómo esta barca es azotada. Literalmente parecía que el Señor no estaba con ellos, que ellos estaban literalmente solos. Y ellos tienen miedo, los discípulos, los 12 apóstoles, los 12 discípulos están en la barca totalmente con un miedo muy parecido a este pasaje a otro de la Escritura. Y veían las olas, las grandes olas, y el viento le era contrario. ¿Qué quiere decir eso? O sea, cuando alguien está navegando, cuando tiene un viento contrario, no puede avanzar, porque a la dirección que va el viento le es contrario. Entonces es muy difícil avanzar, pero aparte la misma tormenta produce ese efecto, o más bien es un efecto del mismo viento. Aquí, ¿qué podemos aprender? Nosotros somos esa barca, nosotros somos los que estamos ahorita padeciendo quizá este confinamiento en nuestros hogares. Algunos han estado enfermos, como nuestro querido amigo pastor Alejandro Escobedo, el cual hemos estado orando por él. Pero estamos nosotros en esta contingencia. Estamos viendo que no es nada más en México, sino es a nivel internacional, y hay mucho dolor, hay muchos muertos debido a este virus mutado, y eso nos duele, nos debe doler a nosotros. Pero vemos que esto no se acaba. A veces uno ve las noticias y en vez de alentarse uno se desalienta porque cada vez se van sumando, aunque bueno, ahorita en los lugares donde más había pegado, como China e Italia, China ya no hay nada, pero Italia va descendiendo, ya va hacia abajo, aunque sigue habiendo víctimas, pero ya son menos cada vez. Pero nos sigue pegando, nos sigue doliendo. El viento es contrario en este tiempo para el mundo.
y también para la iglesia, obviamente. Aunque es un tiempo de oportunidad, es un viento contrario. Es lo que podemos aprender primero de este pasaje. Y bueno, ellos tuvieron miedo. Y aquí hay algo interesante. Dice que ya era la cuarta vigilia de la noche. ¿Qué significa esto? Porque hay que entender por qué habla de la cuarta vigilia. Los hebreos dividían la noche, que la noche empezaba cuando se ocultaba el sol. Un día terminaba al ocultarse el sol y iniciaba otro. A partir de ahí se contaba hasta que volvía a salir el sol. Eso era la noche. Eran divididos entre los israelitas en tres partes, tres vigilias. Pero los romanos lo habían dividido en cuatro partes. Entonces, como Roma dominaba a Israel, y vaya, la Biblia fue escrita también en griego en esta parte del Nuevo Testamento, se habla de la cuarta vigilia. Y si nosotros dividimos desde que inicia el nuevo día, después de haberse ocultado el sol, hasta que aparece, estamos viendo ahí que la cuarta vigilia era aproximadamente entre las 4, 5 de la mañana en adelante hasta que llegaba el sol. Quiere decir que tardó bastante tiempo el Señor Jesús en aparecer caminando sobre el agua. ¿Qué nos enseña esto? Muchas veces pensamos, sí, podemos decir aquí el Señor llegó muy tarde, llegó hasta la cuarta vigilia, o sea, los apóstoles se pasaron 3 partes de la noche luchando contra el mar. Y finalmente a la cuarta vigilia llega el Señor y les da, se presenta. Y aunque ellos no lo reconocieron al principio, crean que era un fantasma, finalmente Él se presenta con ellos. Yo quiero decirles algo, Dios nunca llega tarde, Jesús nunca llega tarde. Aquí pareciera que Jesús llega en un tiempo muy, muy tardío y fue demasiado tiempo el que pasaron los discípulos en dificultades y que quizás se sintieron solos en ese tiempo. Amados, quizá algunos de ustedes se sientan solos con este problema. Quizá no podamos visitar a algunos familiares, sobre todo los abuelos, no podamos visitar a algunos discípulos, pero este tiempo es para nosotros saber que Dios nunca nos va a dejar. Jesús llega siempre a tiempo y Jesús nunca llega tarde. Dios nunca llega tarde. Y Jesús les da una palabra, porque ellos, no lo reconocieron en ese momento, y Él les da una palabra de ánimo, sí, porque si leemos, dice, tengan ánimo, yo soy. El yo soy, obviamente, si lo dijo en hebreo o si lo dijo en arameo, significa lo mismo. Era el nombre, literalmente, como Dios se presentó ante Moisés. Yo soy. El yo soy estaba ahí. Jesús se había presentado y les dice, tengan ánimo, yo soy. No tengan miedo. Y saben, eso es algo que nosotros debemos de aplicar a nuestra vida en este momento. Saber que el Señor Jesús habló de estos tiempos. Si Él habló de estos tiempos, además de los profetas y además del apóstol Juan en Apocalipsis, habló de estos tiempos difíciles que iban a venir al mundo antes de su segunda venida. Debemos nosotros saber que Jesús nos dice, hey, yo soy. Tengan ánimo, no tengan miedo. Eso es algo que nos debe traer tranquilidad, paz, consuelo. Pero aquí yo quiero que veamos algo específico en relación a Pedro. Pedro fue el único de los 12 que se atrevió a pedirle al Señor Jesús caminar sobre el mar. Cuando obviamente ellos estaban sorprendidos que Jesús viniera caminando sobre el mar, y de los 12 discípulos, solamente uno, Pedro. Aquí algunos critican a Pedro o criticamos, yo lo admito, alguna vez hemos dicho, no, Pedro era muy atrabancado, era siempre muy impulsivo, hablaba siempre primero. Sí, pero ese carácter mismo después lo hizo ser el líder de los 12. El Señor Jesús le encomienda el liderazgo de los 12 discípulos, después, de los 11 y después ya que se agrega el 12avo. Pero a veces criticamos al apóstol Pedro, pero la verdad es que Pedro fue el único
que tuvo valor para pedir algo que parecía imposible. Fue el único que se animó a poder hacer una pregunta que quizá pareciera imprudente en ese tiempo, algo imprudente, pero con algo que a mí me llama la atención de Pedro en este pasaje, en este momento del pasaje, me llama la atención algo. Pedro primero preguntó, Señor, si eres tú, manda que yo vaya y también, obviamente, camine sobre el mar. Es una petición no fácil. Dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Wow, o sea, si nos ponemos a analizar, Pedro pide algo increíble, pide algo, un milagro que es caminar. El Señor Jesús, era el Señor Jesús, pero Pedro era su discípulo y él estaba empezando a aprender a creer. Pero él antes pregunta, amados, a veces hacemos cosas que estamos pensando que las hacemos para Dios, pero no le consultamos a Dios. Y Pedro aquí tiene la sabiduría de preguntarle al Señor Jesús, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre las aguas. Amados, toda vez que nosotros vamos a hacer una decisión, tenemos que ir con el Señor. Yo recuerdo en muchas ocasiones en la Biblia cuando el rey David, aun cuando era perseguido por Saúl, él siempre consultaba al Señor. En las Escrituras vemos que él siempre decía, y David consultó al Señor. Por ejemplo, cuando iba contra los filisteos, decía, Señor, tú entregarás en nuestras manos, entregarás a Israel a los filisteos. El Señor le decía, sí, ve, porque yo los he entregado en tu mano. David consultaba. Aquí Pedro primero consulta y después es cuando da el paso de fe. Aquí vemos cómo Pedro inicia a caminar sobre el agua, que literalmente sí sucedió el milagro. Él empieza a caminar sobre el agua, ¿sí? Pero él no caminó nada más sobre el agua como lo vemos aquí. Él caminó sobre la palabra de Jesús, que Jesús le dice, ven. La palabra ven es un llamado, es una confirmación de decirle, Dios está en mi voluntad, yo estoy de acuerdo, ven, o haz esto, haz lo que has dicho, hazlo. Consultar y esperar la respuesta del Señor. Y en este pasaje vemos que el Señor Jesús le dice, ven, Jesús caminó en fe, no en base a lo que él quería, caminó en base a la palabra de Jesús. Este milagro se hizo realidad porque Jesús estuvo de acuerdo, Jesús dio la orden, le dijo, ven hacia mí. Y vemos que Pedro, empieza a caminar, pero ¿qué sucedió? Lo que a muchos de nosotros nos pasa, muy seguido, que a veces creemos en Dios y estamos en una situación difícil, pero a veces pasa el tiempo y no vemos respuesta. Y empezamos a tener temor. Pedro empezó a ver, no solamente, perdió el enfoque, literalmente pasó algo en Pedro. Perdió el enfoque, dejó de ver en Jesús. Si él hubiera mantenido su vista en Jesús, él hubiera seguido caminando sobre el agua y hubiera llegado a Jesús, yo no sé, le hubiera dado un abrazo, un saludo y juntos hubieran llegado a la barca, pero no, lo que pasó es que Pedro empieza a ver las circunstancias de alrededor, él empieza a ver las olas, empieza a ver el viento, aunque él era un pescador, él sabía nadar muy bien. En una tormenta es muy complicado, aun cuando sepas nadar, es muy complicado estar a flote. Y él sabía eso. Entonces él empezó a ver con miedo las olas, su entorno y perdió el enfoque. Dejó de ver a Jesús. Y saben, eso nos puede pasar a muchos de nosotros. Nosotros podemos confiar en otras cosas y podemos perder el enfoque y dejar de ver a Jesús en las circunstancias que estamos pasando. Por ejemplo, en lo que estamos ahora pasando. Si Dios promete que Él nos va a librar de toda peste destructora, es porque así es. Y si Él lo dice, y si Él está diciendo ven, Él está diciendo sí, yo te prometo que ninguna plaga tocará tu casa, tocará tu morada.
Y aquí vemos que Pedro se empieza a hundir y empieza a dar palabras de auxilio. Señor, sálvame. Sálvame. Él sabía que el único que lo podía salvar ahí era el Señor Jesús, aunque él era un pescador que sabía nadar, yo creo, muy bien. No era Michael Phelps, pero bueno, entendemos que podía nadar muy bien. Y al momento dice que el Señor Jesús extendió su mano, lo tomó y le dijo, hombre de poca fe. O sea, la primera fue una exhortada que le puso. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Obviamente, cuando nosotros perdemos el enfoque, entra el miedo, el temor, la duda. Muchos podemos dudar ahorita con esta contingencia. ¿Qué va a pasar? Porque también está habiendo un problema económico en los hogares. En todo México y en todo el mundo está habiendo un problema económico muy severo que nunca se había dado en otra época. Es a nivel internacional, es a nivel mundial. Y eso literalmente también nos va a pegar a nosotros. Pero ahí es donde entra la fe. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a tener fe o vamos a dudar del Señor? Vamos a ver las circunstancias, decir no hay dinero, me disminuyeron el sueldo, perdí el trabajo y empezamos a tener temor y a dudar. Eso podemos hacer. La otra es mantenernos en fe, enfocados en Jesucristo, el que nos ha dado las promesas desde el Antiguo Testamento. El Padre y Jesús y el mismo Espíritu Santo nos prometen muchas cosas de protección. Y aquí es donde nosotros tenemos que tomar una decisión. O voy a tener fe o yo empiezo a ver las circunstancias y empiezo a dudar. ¿Sí? Ahora, me gusta muchísimo cómo termina esto. Porque dice que cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. ¡Wow! O sea, cuando Jesús entra, se calma el viento. Y no les exigió fe a todos. A Pedro fue el que lo exhortó en cuanto a caminar sobre el mar. Pero yo creo que después, no lo dice la Biblia, pero seguramente lo felicitó y le dijo, Pedro, aparte le ha dicho, Pedro, fuiste valiente al querer caminar sobre el mar. Te felicito, pero dudaste. O sea, una gran elección. Pedro estaba siendo formado para después ser el líder que Dios esperaba que fuese Pedro para los demás. Dice que se calmó el viento cuando Jesús entra a través de la fe. Es cuando Dios actúa, es cuando Jesucristo se cumplen sus promesas. Es la fe, la llave que abre las promesas de Dios. Es la fe y la obediencia lo que abren las promesas de Dios. Y aquí dice, se calmó el viento. Cuando Jesús está, el viento tarde o temprano se va a calmar. Y amados, este problema del COVID-19 se va a terminar, seguramente. Pero eso debe ser parte nada más de una señal de que Jesús está cerca por venir. Y que es momento en que nosotros debemos preocuparnos más por las almas, predicar más a Cristo, porque estamos viendo estos tiempos. Y el último versículo dice, entonces los que estaban en la barca, o sea, los discípulos, vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. ¿Sabes? Adorar en tiempos donde todo está bien es fácil. Y a veces puede ser contraproducente. Y te voy a decir por qué. Muchas veces nosotros quizá no tengamos ya ninguna necesidad, no tengamos nada, y a veces se ve reflejado en nuestros actos. Mira, te lo voy a poner muy sencillo en un ejemplo. ¿En qué hora llegamos a la reunión del domingo? Muchas veces estamos tan relajados que no necesitamos de Dios, que llegamos tarde. Mientras tanto que la alabanza es algo tan importante, la adoración es para Él, es el tiempo de Él. Y muchas veces pensamos, yo lo he dicho infinidad de veces, que muchos pensamos que la alabanza es para que podamos llegar, los que venimos tarde podamos llegar a la predicación. ¿Y saben qué? El tiempo de la alabanza también es muy importante, el tiempo de la adoración es muy importante. Aquí ellos en un tiempo que habían pasado difícil, en vez de estar asustados, ellos adoraron al Señor, se pusieron a adorar al Señor, o que pudieron haberle ido a reclamar al Señor Jesús. Decirle, Señor, te tardaste 3 vigilias y llegaste hasta la 4ª. ¿Por qué? Y no, ellos empezaron a adorar.
Es fácil adorar al Señor cuando todo está bien. Pero sabes, adorarlo en los tiempos difíciles, en los tiempos complicados, ahí es donde se desata muchas veces en nuestro corazón la verdadera adoración. Una adoración que llega hasta el mismo trono de Dios. Amados, este tiempo es para estar en familia. Vamos a seguir teniendo reuniones hasta esta semana. Después vienen semanas donde vamos a parar y vamos a ya no tener células, oración, ya no vamos a tener reuniones de 12. Sí, pero no perdamos el enfoque. Podemos estar en nuestro hogar, escuchar alabanzas, ver algunos videos de alabanza, algunas predicaciones. Yo ahorita estoy viendo unas predicaciones del pastor John Hagee de profecía sobre estos tiempos y la verdad está siendo para mí un tiempo muy interesante. Tratemos de redimir el tiempo en estos momentos en que estamos pasando esta contingencia, que tenemos que estar en casa, y recomendamos lo más posible que podamos permanecer juntos en familia, en casa, salir solamente para lo indispensable, y ya nosotros estaremos dando indicaciones. Continuamente vamos a estar a través de las redes, pero también por este medio vamos a dar indicaciones en las semanas siguientes. Así que gracias. Vamos a orar, ¿qué les parece? Vamos a orar en base a este mensaje y vamos a terminar con esto. Padre, gracias por el tiempo que pudimos pasar en tu palabra. Bendito seas, Jesús, porque tú nos enseñaste muchísimo a través de este pasaje, Señor. A través de lo que tú le estabas enseñando a tus discípulos, también nos estás enseñando a nosotros. Jesús, gracias por tu Espíritu Santo, por el Espíritu que pudo venir, Espíritu del Padre, Espíritu tuyo. Espíritu Santo, gracias, porque en este tiempo el que tú estés con nosotros nos da paz. El que tú estés con nosotros nos da certidumbre de tus promesas. Espíritu Santo, gracias, porque tú no te vas. Tú no nos dejas. Tú no llegas tarde. Te damos gracias porque esta palabra nos enseña muchas cosas, pero también nos da confianza. Y creemos en esta palabra del Señor Jesús, que dice, hey, no se desanimen, yo soy, no tengan temor. Señor, gracias. Lo creemos con todo el corazón en este tiempo. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Amén. Bueno, pues gracias y que tengan un excelente domingo. Hasta luego.